Lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, que aunque el día está un poco nublado, la humedad del agua se siente, de la lluvia, y también se esperan más lluvias en el día de hoy, lo que podría hacer que a las gentes se les peguen las sábanas. Pero despierta, que tenemos un programa muy interesante en este día. Y ustedes pueden sintonizarnos a través de Claro 31, Altice, Tricón y Aster 33, Telecable Central Cibao 31, para todo el Cibao Central, para todo el sur, San Juan de la Maguana, Telecable San Juan, para la línea noroeste estamos en Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera, Partido, en el cable 31, número 31 del cable local de allá, y en Santiago Rodríguez ya iniciamos también la transmisión. Estamos conectados en la mayoría de provincias a través de los cables locales y nacionalmente a través de los cables satelitales. También pueden sintonizarnos en tiempo real en la internet www.entelevision.com. Para Nueva York, Estados Unidos, en el 1014 HD de Telecable América. Estamos en todas partes, llegamos, y el canal crece, situándose en parámetros que muchos quisieran verse. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, señores, hoy tenemos un programa interesante, tenemos varias informaciones, las lluvias causadas ayer de la tormenta Isaac, que fue ya cuando se había alejado de nuestra área de influencia la tormenta, pues entonces fue que llegaron las lluvias. Y qué bueno que las lluvias vinieron, porque hoy está lloviendo en varias localidades donde se había sentido una gran sequía de meses, como es la línea noroeste. Está lloviendo hoy desde temprano en Mao, Santiago Rodríguez y toda esa zona. También en el sur ha llovido. Y como es lógico, las áreas de influencias, los ríos tributarios de las grandes presas, pues están cargando agua a las presas para reponer el caudal. Reponer el caudal de las presas, los niveles que habían bajado, pues con estas lluvias han subido y seguirán subiendo, porque las lluvias continúan sin que hagan daño, porque eso es algo que nosotros hemos estado diciendo. La lluvia es una bendición y si sabemos controlarla no van a producir daños si sabemos manejarnos con esas lluvias. Lo que sí es preocupante, señores, es que ahora llueve y las aguas río abajo hacen daño, porque por la deforestación a que estamos sometidos nuestros bosques y nuestras áreas de influencia de las presas, las aguas no se detienen en la tierra, sino que se convierten en riadas y entonces hacen daño, y a los 2 días o 3 días ya la tierra está seca de nuevo. Ahí vimos, por ejemplo, el río en Miches. Ese río estaba acabando con todo, con una crecida inusual. Se metió en el pueblo y se llevó varias casas, porque realmente, señores, el agua lluvia que está cayendo se desliza porque los bosques los hemos talado, estamos haciendo un daño tremendo
al ecosistema, al medio ambiente, y eso es preocupante. Pero como no tenemos ministro de medio ambiente, sino un taparete que está para otras cosas, menos para hacer su trabajo, como lo demostró en agricultura, ahora lo está haciendo peor en el medio ambiente. Yo no sé por qué lo tienen ahí, a este señor de apellido Esteves, porque es un papelazo lo que hace. Nosotros, por nuestra parte, queremos felicitar a las autoridades del COE, que han hecho su trabajo muy eficientemente, y del trabajo de ellos depende que se salven vidas y propiedades. Vimos ayer, señores, las brigadas de obras públicas, haciendo lo que no hace el síndico del Distrito Nacional. Oye, pero qué fuerte es este síndico, señores, qué fuerte, de brazos cruzados, mientras las brigadas de obras públicas, las unidades del programa de protección y asistencia vial y la gestión operativa de la Comisión Militar y Policial en las calles recogiendo basura, desechos, limpiando los invernales, destapando esos lagos que se arman porque la basura los tapó, que es una obra del síndico. Pero ¿y el síndico dónde estaba? Ustedes pueden decirme en qué planeta estaba el síndico del Distrito Nacional. ¿Cómo es que se llama el emprendedor? Caramba, a mí se me olvidó el nombre. Ya yo ni recuerdo cómo se llama el síndico, porque yo hace tiempo que sé que aquí en el Distrito Nacional no hay síndico, mucho menos alcalde. Entonces, Obras Públicas, tenemos que felicitar al ministro Gonzalo Castillo, que está en todas haciendo su trabajo, haciendo su labor, y en las principales calles y avenidas estaban las brigadas, esa gente que ustedes vieron con una capa amarilla contra la lluvia. Esa gente estaba haciendo esa gran labor, porque también ustedes saben que hay muchos lugares, fundamentalmente esos pasos a desnivel en las avenidas, que se tapan y pueden causar problemas, como ha pasado en otras ocasiones, que las personas cuando vienen se meten en esos pasos a desnivel y creen que es un pocito de agua, y sin embargo son pozos que se pueden tragar el carro completo y ha provocado muertes en varias ocasiones. Entonces, esta gente de obras públicas hay que felicitarlos, señores, porque ellos están haciendo el trabajo de mucha gente, de muchas otras instituciones que debían hacerlo y no lo hacen. Obras Públicas lo está haciendo. Esa labor de ayer, mientras el síndico dormía plácidamente con el fresquito que se armó con la lluvia, esta gente estaban trabajando. Y es penoso ver, es ridículo, un señor con una pancartita del Ayuntamiento del Distrito Nacional, haciendo creer que ellos estaban en labores. Qué pena. Y así es la cosa. No, así no es. Es trabajando como lo hace Gonzalo Castillo. Es trabajando, señor síndico, que se hacen las cosas. Esta es una ciudad que hay que trabajarla, porque usted no ha hecho nada. Estuvimos el viernes por ahí viendo la obra magistral que usted está haciendo en María Auxiliadora y el barrio de Villa María. Y yo me pregunto, pero por Dios, ¿y se le puede mentir tan descaradamente a una ciudad, a un país? La única acera que se ha estado reconstruyendo es la del OMA, el Oratorio María Auxiliadora, y todavía le falta mucho trabajo porque hay mucha acera que no se termina, pero en los frentes de esa calle del OMA, en todos los frentes, las aceras del frente están todas destruidas y no se le ha puesto un dedo. Y todo eso, se habló que se iban a gastar 15 millones o 17 millones de pesos en esas
remozamiento, como se anunció con bombos y platillos, que yo estaba ahí, para que no me lo contaran, estaba en el público. Entonces, vemos con tristeza que todo eso era cantos de sirena. No se ha hecho nada. Lamentablemente, porque quisiéramos que haga. Las críticas que le hacemos al síndico David Collado es para que haga, que nos devuelva las aceras, que nos recoja la basura, que nos arregle las calles. Eso es lo que queremos, ver una gestión de un síndico que trabaje. Pero no, el emprendedor está dando saltitos y brinquitos en el mismo punto y la ciudad cayéndose a pedazos. Señor, esta ciudad no merece ese castigo. Son la gente que votó por usted, las que están viviendo ahí en el Distrito Nacional, la circunscripción 3, en la 2, en la 1. Son esa gente que votaron. Y entonces, como se está hablando de senaduría y de presidenciable, esa gente no va a votar. Y el país está mirando. O sea que puede ser que hayan altares que los santos se caigan. Y al Distrito Nacional se le cayó el santo del síndico. No hubo que remediarlo para caerse. Bien, con otro tema, señores, queremos decirle que las autoridades deben darse una vueltecita por el hotel caribeño, las autoridades de salud. Atención, salud pública. Hagan una inspección en el hotel caribeño. Y si ustedes van a inspeccionar y lo van a hacer de manera seria, ese hotel va a quedar cerrado por falta de higiene. Las chinchas, señores, que hay en ese hotel, eso es una cosa espantosa. Espantosa el chincherío que hay en ese hotel. Entonces, cuando la gente va y se hospeda allí, que salen hasta los niños llenos de picaduras, de chinchas, le dicen que es una alergia. Entonces, ellos pagan una fumigación para que se la hagan cada 20 días, fumigan contra los chinches y las otras plagas. Pero, ¿qué pasa? Que por ahorrar dinero no hacen como tiene que ser. Para fumigar las chinches hay que hacerlo 3 días consecutivos. Ese es un pajarito muy difícil de matar. Y entonces, después de los 3 días, repetirlo a los 8 días. Y no se está haciendo. Lo que ha dado pie a que los colchones no le caben más chinches. Esos colchones hay que quemarlos. Hay que quemar los colchones y las sábanas y todo ese mobiliario del hotel caribeño porque es una pocilga llena de chinchas y salud pública debe ir a inspeccionarlo. Porque ustedes saben que ese insecto pues produce muchísimas enfermedades a través de su picadura. Y no es alergia lo que le da a la gente, como ellos le dicen, o que vino un cubano con una maleta que trajo esos animalitos y se regaron. No, es que ustedes lo tienen ahí el foco. Atención, salud pública, el hotel caribeño. Hay que intervenirlo y quemarle todos esos colchones, incluso muchas camas y muebles de esos que están llenos de chinchas. Vayan a inspeccionarlo y verán que lo van a tener que cerrar. Una epidemia de chinchas lo que hay ahí en ese lugar. Qué asquerosos son, caramba. El otro problemita que tenemos es con un servicio de transporte. Atención Intran. Atención ingeniera.
Francesca de los Santos, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Transporte, Tránsito y Movilidad, Intran, hágale una inspección a las guaguas de Caribe Tour que no sirven. Hágale una inspección a las guaguas de Caribe Tour que no sirven. Los pasajeros pasan las de Caín en esos caminos, esas carreteras, donde quiera hay una guagua de Caribe Tour que da. Un viaje que puede ser de 3 horas se convierte en 6, 7 horas y los pasajeros en las carreteras tienen que mandar otra guagua a recogerlos, que viene peor, como pasó el sábado pasado en un viaje de Caribe Tour hasta Loma de Cabrera, Santiago, Mao, Santiago Rodríguez, Loma de Cabrera, que en Bonao se queda la primera guagua. Se dañó. Le mandan otra que en La Vega se dañó. Le envían otra sin aire acondicionado y todo sucia, parece que la sacaron no sé de dónde, hasta Santiago. En Santiago vuelven y le cambian la guagua que sigue sin aire acondicionado y con un chofer irrespetuoso y irresponsable que se iba durmiendo en el camino. Oigan bien, el chofer iba durmiéndose en el camino y los pasajeros tenían que ir a tocarle cuando veían los bandazos que daba en el camino. Y tanto es así que llegó, no sé si era durmiendo o el hombre había usado alguna otra cosa. Por lo tanto, deben hacerle un antidoping a sus choferes. Porque el hombre se pasó de la parada de Santiago Rodríguez. Y cuando iba como a 2 kilómetros, los pasajeros desesperados diciéndole que para dónde lo llevaba, el hombre tuvo que devolverse a la parada de Santiago Rodríguez. No se paró. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? Igualmente una guagua que viene de Santiago hasta acá, se daña 2 veces, creo que fue el jueves de la semana pasada. La persona que debía llegar a las 6 de la tarde llegó a las 7:30. Y eso es la gente quejándose todo el mundo. Atención Intran, Claudia Francesca de los Santos, una inspección a Caribe Tour mecánica. Y un antidoping a los choferes, a ver por qué que se duermen en el camino. Pero bueno, ¿y qué es esto? Es un servicio de transporte lo que se da. Y así es la cosa. Por último, quiero decir que cuando usted, Dios no lo quiera, tenga un enfermo de cáncer y lo mandan a comprar o le piden el dinero de la quimio, tengan cuidado. La quimio vale 26,000 pesos cada una, pero el médico le pone la mitad y se ahorra la mitad para vendérselo al siguiente. Es una deslealtad médica. El paciente le ponen la mitad de la quimio y guardan la otra. Tenga ojo cuando usted le vaya a un familiar suyo que desgraciadamente está padeciendo de un cáncer. Póngale el ojo al médico, al oncólogo. Póngale el ojo. Y exijan que le den para atrás el frasco, el dispositivo donde vino la quimio. Porque el hombre le pone, el oncólogo, la mitad de la quimio y guarda la otra y se la vende a un paciente que viene por el mismo precio, 26,000 pesos que cuesta. Entonces, señores, son de las cosas para las que este programa está, para decir las cosas como son. Nosotros estamos aquí para decirle a ustedes las cosas como son, sin ponérselo en papelito de celofán ni dorarle la píldora a nadie, porque aquí hay mucha vagamundería que hay que corregir. Eso de Caribe Tour es una vagamundería. Las autoridades tienen que intervenir. Eso del Hotel Caribeño, hay que intervenir. Salud Pública, date una vuelta para allá a inspeccionar con seriedad al Hotel Caribeño. Señores, vámonos a una pausa y regresamos en breve. Despierta Consumidor continúa con ustedes en esta mañana
una mañana inusual en todos estos días porque con el calor que hizo esta semana pasada y ahora pues se ha refrescado bastante el ambiente, lo que significa que el verano parece que está cediendo. Tenemos con nosotros a Máximo Luciano, el ingeniero Máximo Luciano, con el que vamos a hablar varios temas, inclusive él trae un tema en carpeta que me pidió que lo deje desarrollar su tema y yo lo voy a complacer, lo voy a dejar que hable ahí todo lo que tú quieras. Máximo, habla 2 horas que tú quieras hablar. Buenos días, Sandino. ¿Cómo están ustedes, los amigos que están dándote soporte y a este canal? Igualmente a las personas que están en el extranjero que te dan seguimiento, que me han llamado para decirme que les pareció interesante. Mira, Sandino, con el ambiente que hacía de frío esta mañana, a mí me dieron un delicioso café, pero yo no sé de qué marca. O sea, yo no sé por qué. O sea, realmente fue muy placentero y me gustaría saber qué marca es para yo comprarlo, porque en el país hace falta que la gente no pierda su hábito de tomar café por la mañana. En la otra cosa, también mira, Sandino, el país tiene un gran problema, tú lo estuviste diciendo, con el agua. Tampoco yo vi la marca del agua que me está sirviendo. Yo creo que como consumidores nosotros tenemos que tener alguna preferencia con la cuestión de que garantiza la calidad. Y creo que, no sé si sería imprudencia mía decirte que esta agua sabe a ¿no? O recomendar un agua. Realmente hay una agua alcalina en el país que se está vendiendo, que no sabemos si realmente es alcalina o no, que también debía alguien de dar la cara por ello, que podría hacer este programa para que se la recomendara o no. La están vendiendo como una agua que sirve para pacientes que están bajo quimioterapia, como tú decías. Y me llamó la atención que una agua alcalina, que tenga esa condición, que se le está dando incluso en Estados Unidos a los pacientes, no tenga a quien dé la cara por ella, y que no sea más una estafa científica más. Los consumidores necesitan de eso. Los que son evangélicos, me gustaría decirles, a propósito del comentario que hizo Sandino sobre el manejo de las aguas residuales, de los desechos sólidos que están afectando a nuestro país. Ayer fue un día muy, muy feo para la ciudad capital. No había condiciones para moverse en los elevados por la cantidad de agua que habían acumulada en la 27 entera, tanto en los elevados como en la parte por debajo, como le dicen los choferes. De repente, en cuestiones de media hora, se crearon unos lagos, unos ríos de agua que dicen mucho, que deja mucho que decir sobre lo que es el mantenimiento preventivo, estando la ciudad avisada, bajo alerta roja, inclusive que no se tomaron la medida de precaución para evitar esa situación tan traumática de tener todos los filtrantes tapados y una ciudad que no se podía caminar en ella. Aquí cada vez que caen 2 gotas de agua se nos inunda la ciudad. Bueno, pero eso es manejable. Creo que, como tú dijiste, el ministro de Obras Públicas hizo lo que tenía que hacer, pero eran cuestiones de mantenimiento de rutina del ayuntamiento. Creo que debe de hacerse. Por otro lado, mira, en Barahona, en todo lo que es la región sur, se están secando los ríos. Los que son evangélicos, los que conocen el evangelio, yo le invito a que revisen el evangelio del profeta menor Eliseo. Eliseo cuenta y dice que Jehová le dijo que construyera estanque. Y él le dijo a Jehová que no podía construir estanque porque en Libia, en esa zona del desierto, no llovía. Y Jehová le prometió que un día le haría llover, que construyeran los estanques. Se cree que Libia es una gran nación hoy y que esa zona desértica del Sahara tienen agua y algunos oasis porque se construyeron estanques y están ahí. Nosotros no tenemos reservorio, nosotros no tenemos un manejo adecuado, y es bueno que el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura revisen, hagan un inventario de todas las lagunas que tenemos, que la están usando como vertedero. Entonces, ¿qué resulta? Que todas esas lagunas que están en el entorno de la capital, que están usadas como vertedero, cuando el agua cae, el agua sube como el hidráulico, sube toda esa basura, la vierte al río Sama y a la mar y a su confluencia, y la transportan al mar Caribe. Nunca se había visto el mar Caribe con tanta basura, con tanto plástico, con tanto desecho, y un río Sama tan afectado por desechos sólidos. Entonces, creo que es tiempo adecuado para que todas las ONG, toda la gente que están vinculada de algún modo, Sandino, al problema ecológico ambiental, presten atención al manejo de nuestras lagunas naturales,
que se creen estanques y que se piense en crear los reservorios. Nosotros tenemos problemas cuando tenemos que desovar las presas. O sea, no tenemos dónde garantizar que esas aguas que exceden, que desbordan la presa, vayan y que no regresen al mar, o que no afecten a Santiago, no afecten la zona del Bajo Yuna, porque no hay un manejo adecuado y el país tiene que invertir seriamente en los llamados reservorios que tenemos que hacer. Y eso necesita, además de conciencia, de un estudio serio del Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura. Nosotros tenemos que recuperar el río Soco, el río Iguamo, o sea, todas las aguas que tenemos en la región este, para que no nos pase lo que nos está pasando en la región sur. En el sur nosotros necesitamos drenar de nuevo y recuperar todas las cuencas viejas, antiguas, e incluso para poder ayudar a las presas que están en esa zona. Los canales que tenemos que ayudarlos, manejando el agua con inteligencia. Se necesita tener una ingeniería de manejo de agua. Entonces, creo que si hoy tenemos la bendición de que tenemos lluvia y no nos pasó grandes desastres, entonces es un aviso, es una oportunidad más que nos da la naturaleza para que pensemos en cómo manejar adecuadamente. El llamado está hecho al INDRI, está hecho a las autoridades, está hecho a obra pública, para que conjuntamente con las comunidades, con las ONG, con las organizaciones de productores, con los clústeres de productores, se piense seriamente en tener un manejo adecuado del agua. El problema del agua no solamente nos está afectando a nosotros, sino es un problema de la humanidad. Y nadie va a cuestionar la inversión que se hagan en este sentido, en esta área. El presidente de la República declaró el año pasado el año mundial, el año nacional del agua, y no se ha hecho nada que nos diga a nosotros, tenemos un antes y un después. El INDRI está terminando varias presas, pero aún así todavía falta mucho por hacer. La otra cosa es que el país también, para que tú le hagas las recomendaciones que le ha hecho, tanto a Francesca como a las demás instituciones, el país necesita comprender desde el más mínimo nivel en qué consiste la conformidad. ¿Por qué nosotros tenemos que acreditarnos con una norma internacional de calidad? Simplemente, lo que tú has dicho de Caribe Tour, lo que has dicho de las empresas, es un problema que es resultante de carecer de una norma de calidad. Aquí no se conoce en qué consiste la conformidad. La conformidad está reglamentada. Los procedimientos están establecidos. No hay razón para que un vehículo se quede en la calle. Si se respetan las normas de mantenimiento adecuadas. Es que no le dan el mantenimiento adecuado. Eso el país debe reglamentarlo. O sea, tiene que haber una fiscalización y una inspección. Hay permanente. Una irresponsabilidad rampante, señores, no es irresponsabilidad. En los servicios en este país. Mira, Sandino, se llama vicio de consentimiento. Estamos acostumbrados al deja eso así. Eso no nos va a hacer tanto daño, pero cuando se nos presenta el caso, entonces no tenemos experiencia. En Estados Unidos hay una gerencia que se llama la administración de las emergencias. Nosotros tenemos que manejar el país como si estuviésemos en emergencia permanente en todas las áreas, empezando por las áreas académicas. O sea, ¿qué se le enseña a los bachilleres, a los muchachos de octavo en términos de prevención? En términos de prevención de accidentes, en términos de prevención de enfermedades, en términos de garantía, para que nosotros sepamos. Sí, pero los muchachos no saben nada de eso. Precisamente por eso deben de saberlo, porque la garantía de que el país comience a consumir productos de garantía está en que se adquiera conciencia de qué yo debo de consumir y cómo yo debo saber la dosis que me van a poner de un medicamento, como tú decías, la calidad del laboratorio, que yo tenga participación en mi propia cura, en mi propia alimentación. Esa es una de las funciones que yo entiendo que debe tener este programa. Pero sobre todo tiene que tener las universidades y tiene que tener el Ministerio de Educación estatal, Educación Pública. Sí, mira, el país nuestro, que es un país tan hermoso y tan bien dotado, porque tenemos nosotros todos los climas y microclimas, tenemos todas las condiciones para un desarrollo sostenible, tenemos tierras para producir todo lo que comemos, todo lo que podamos consumir y también para exportar a otros mercados en abundancia, porque tenemos las tierras y tenemos los climas. Tenemos las aguas. Esta es la república, la parte de la isla que tiene mayor cantidad de agua. Tenemos grandes ríos. Sin embargo, no hemos cuidado esas fuentes acuíferas, esos recursos acuíferos, no los hemos cuidado y es ya a esta altura del juego, en prácticamente 2020, ver cómo los ríos van al mar y desaguan
y se pierde el agua. Cuando tú encuentras, por ejemplo, yo recuerdo una vez, en los tiempos izquierdosos de nosotros, que Balaguer, el presidente Balaguer, creo que fue en los años 69 o 70, que fue a España, y estaba haciendo una anécdota de cómo Franco le dijo, que estaba vivo todavía, Francisco Franco, el dictador de España, le dijo que él estaba construyendo reservorios de agua y que ojalá él poder hacer de España que el 70% de sus tierras estuviera siendo reservorio de agua, porque el agua es la vida y el agua es lo que nos va a permitir el desarrollo. Se viene hablando sistemáticamente bajo un cliché de que la próxima guerra va a ser por agua, que el mundo va a languidecer por falta del agua. Y nosotros sabemos, tanto tú como yo, que el agua nunca va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es la calidad del agua y la cantidad de agua que podamos tener para nuestros cultivos y nuestro uso. Entonces, déjame hacer una aclaración. Sí, pero déjame decirte, sí, para que tú termines con la idea que te voy a dar. Francia, señores, el río Sena, ajá, lo toman al final, cuando va a desaguar en el Mediterráneo, lo represan y bombean el agua hacia arriba de nuevo, hacia un reservorio, para que el agua del río Sena no se pierda en el Mediterráneo. Esos son países que están pensando. Sin embargo, nosotros aquí, mira el sur, cuando hay esa sequía en el sur no hay agua, porque el agua que ha caído se fue por el río al mar y se perdió. Y eso mismo está pasando de lo que yo estaba hablando, de que cuando llueve mucho, como llovió en días pasados y ha llovido hoy, pues las aguas se convierten en dañinas, los cauces de los ríos se meten en las ciudades, como vimos en Miche, que estaba por encima de los techos de las casas. Entonces aquí vemos todo eso. No tenemos que ir muy lejos para ver el Osama. Muchas veces cuando llueve mucho, la gente que vive en la cañita allá abajo, solamente tú desde arriba ves el techo de las casas. Y ellos están impuestos a vivir con esa situación. Pero realmente la cosa es que no le damos seguimiento y no tenemos planes para nosotros resolver. Mira, por ejemplo, el director de la CAS ha tratado de una manera seria de sanear el Osama. Pero ¿qué pasa? Que en el Osama están descargando 214 empresas sus desechos directamente al río. Esa gente son responsables de lo que le está pasando al río. Pero también todas esas cañadas que bajan al río también vienen por ahí con todas sus contaminaciones, sus plásticos y todas sus cosas. Y eso viene al río y eso va al mar, lógicamente. Entonces, mira, yo vi en los años 90 un proyecto que tenía, fue cuando el presidente Balaguer mandó a cerrar la Ciénega, que tú recuerdas que no se podía bajar para allá una silla, una oficina ni nada de eso, porque habían militares custodiando las entradas para que nadie, mientras le estaba haciendo las casas a la gente por allá, por Valiente. Que luego hubo un túcamelo ahí raro que le hizo el presidente Lionel y la gente se quedó en la Ciénega. Pero mira, el proyecto consistía, señores, las tierras más valiosas, el entorno más valioso que tiene la ciudad de Santo Domingo es el entorno de los dos ríos principales. Eso es lo que más vale. En todas las ciudades del mundo, el entorno del río, el río es sagrado. Las ciudades se hicieron al lado de los ríos, es para vivir de sus ríos y vivir con sus ríos. Nosotros no nos dábamos cuenta que teníamos un río Sama. Nos dimos cuenta cuando Balaguer le hizo la avenida esta del puerto, entonces vimos, oh mira, pero tenemos un río aquí en la ciudad. Pero ya el río estaba dañado. La gente lo han dejado hacer en la Ciénega, han rellenado el río y han construido arriba casuchas que eso da pena y vergüenza que el mundo vea, como vimos la semana pasada, las brigadas que están destruyendo todas esas casuchas, cómo vive la gente ahí, encima del fango, pero también en casuchas de pedazos de zinc, de pedazos de hoja vieja, de hojalata, de madera. Eso es increíble que aquí en la capital podamos nosotros vivir todavía así. Entonces, mira, ahí donde está la Ciénega, en ese proyecto que yo vi,
toda esa ribera del río, tanto de allá como de acá, del este o del oeste, ahí se veían esos grandes apartamentos, hoteles y cosas de esas, resort. Y esa ciénaga ahí abajo era una gran marina. Una gran marina, señores. Pero todo eso se fue a pique por la politiquería y por las cosas que nosotros mismos hemos dañado de lo bueno que pudiese ser, lo que nos beneficiaría a nosotros como ciudad. A nosotros nos duele nuestra ciudad. Nos duele nuestra ciudad. Y quisiéramos que la gente, el dominicano, viva en condiciones realmente aceptables. Que el dominicano pueda vivir con todos sus servicios, que no viva como los animales encima de una cañada como ahí en Villa Duarte, que no viva ahí en la ciénaga, en el medio del río, una casucha, en el medio del río encima de la basura. Entonces, así no queremos nuestro país. Nosotros queremos ver un país floreciente, un país donde la gente viva decentemente y con humanidad, con todos sus servicios. Pero, desgraciadamente, estamos haciendo todo lo contrario para dañarlo todo. Entonces me dicen, pero que tú eres despiadado con el síndico. No, despiadado no, yo lo que le llamo la atención es porque él no hace nada, no trabaja por la ciudad, y así no puede ser. Mira, Sandino, te ha dicho muchas cosas. Sí, pero me la va a decir ahora, después de esta pausa Okay. que tenemos ahora. Que ver. Despierta, consumidor, despierta. Porque aquí tenemos varios temas muy interesantes para ustedes. Máximo, tú me ibas a decir algo, me ibas a desarrollar algo cuando vino la pausa. Sí, yo creo que tiene mucho sentido todo lo que tú has dicho, pero nosotros tenemos que ser, no ser tan críticos, sino preguntarnos nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo por el país que queremos? ¿Cuál es nuestro aporte que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro compromiso social con el medio ambiente? Realmente en el país nunca yo había visto tanta maestría y tanto posgrado en medio ambiente como ahora, pero tampoco había visto tanto daño consciente de esas mismas personas que están acreditadas para defender el medio ambiente. Por ejemplo, en Moca y en La Vega se está vendiendo la capa vegetal, se están urbanizando terrenos que son aptos para la agricultura. Una capa vegetal que dura, es un crimen. Que dura millones de años para formarse un centímetro de ella. El gran problema que tiene... Es un crimen, la están urbanizando. Entonces eso debe de pararse, yo no sé cómo, pero se debe de hacer conciencia de que por lo menos el Cibao Central completo debe de ser intervenido por el Estado. O sea, y poner reglas y normas para... No podemos, como vamos no podemos. Si queremos tener país no podemos seguir. Y no son los haitianos que nos están depredando. No son los campesinos que están haciendo tala. O sea, es un proyecto donde están las financiadoras, las constructoras y el capital nativo que está dedicando a coger una finca y urbanizarla de manera indiscriminada e incluso con muchas... De las mejores tierras del mundo, Máximo. De San Cristóbal, por ejemplo, la finca experimental de Loyola, que era de la Iglesia Católica, la vendieron para que La Sirena y otro supermercado hicieran en Madrevilla San Cristóbal edificios y vendieran los solares. De manera que nosotros creemos que el país que el Congreso debe de intervenir con urgencia. O sea, debe de crearse un consejo de expertos para que se discuta cómo nosotros vamos a defender nuestro territorio. Como lo hacían antes los vanilejos, que decían los vanilejos, con orgullo le decían a uno, la tierra no se vende, se cuida, se protege. Ese concepto ya se perdió. Por ejemplo, el que ha tomado cerveza, recordarán que había un tipo de anuncio que tenían algunas cerveceras que decían, nuestra cerveza es tipo Pilsener. ¿Recuerda? Eso es un río que tenía una característica, un pH en su agua. Y para hacer cerveza, para que se consiguiera la fermentación de la cebada y de la maltosa, se necesitaba tener ese pH, esa condición. Y aquí, solamente en La Vega, había un río que tenía esa característica, idéntica a ese río. Lo que tú decías del río Sena, mira, el río Sena se puso en una condición que era irrespirable estar en su entorno. Y los franceses afrontaron el problema del Sena, hicieron todo eso que tú dijiste. Nosotros entendemos que no debemos de esperar que se nos pudran las aguas, que el lodo contamine al río Sama. Pero no solamente ese, sino al río Nalguemaco, al río Jaina, o sea, a todas las confluencias. Y antes, cuando yo venía
Cuando yo estaba haciendo la primaria, octavo, nosotros hacíamos excursiones desde la escuela a los humedales de Río Sama. O sea, donde tú decías, realmente era así. Había un ambiente, uno podía respirar. Había un pulmón en esa zona que protegía a la ciudad del aire contaminado y nos proporcionaba. O sea, todo lo que es el río Sama, donde está el viejo dique y la vieja finca de Fausto Camaño, que están ahora en este momento urbanizándola. O sea, lo que se conoce como el Polvorín en esa zona, creo que es el Polvorín que se llamaba. En esa zona, todos esos terrenos era la galería natural del río Osama, en esa zona. Y todo eso ha desaparecido. Ahí hay viviendas. ¿Qué debo yo de decirle? Una experiencia que tuvimos en Baní. Nosotros conocimos a Don Tilo, que fue uno de los señores que no era ingeniero, sino era técnico de agua. Era cabo de agua, como le llamaban antes, en San Cristóbal y en Baní, en alguna zona de Pizarrete. Él conocía todo lo que era, porque él hizo INAPA y trabajó en la CAC desde cuando Trujillo. Y ese señor nos dijo a nosotros, no urbanicen ahí, no pongan oficina ahí, porque por ahí era que corría el río. Pero los ingenieros no le hicieron caso, rellenaron, nivelaron y construyeron la oficina ahí, hicieron el campamento para organizar una finca de Baní. Resulta que a los 3 días se dio un temporal de agua parecido al que tenemos y se llevó la finca con todo. Y él nos dijo, es que los ríos, cada cierto tiempo, cada 50 o 40 años, cogen su cauce y se llevan de él todo lo que esté de por medio. No hay cálculo para el agua. Por ejemplo, en Montellano, lo que era el curso natural del río Camus, hoy es una urbanización. O sea, y yo sé que el lunes, martes, el río se la va a llevar. Lunes, martes o miércoles de cualquier año va a pasar eso. Y la tragedia va a llegar a Puerto Plata. O sea, lo que era la ruta vieja de Río San Marcos, también en sus entornos. Pero mira, cuando en Puerto Plata caen 2 gotas de agua, el San Marcos se mete en la ciudad. Entonces, inmediatamente la convierte en un lodazal. Yo quisiera que se le prestara atención, que el país le prestara atención al problema del manejo de las aguas residuales, al problema que se respeten las rutas de los vientos, que se respeten las rutas de las aguas, que se respeten los caudales, que volvamos a recuperar lo que son las galerías naturales de los ríos. Nosotros no queremos que se haga una guerra en contra del asfalto, ni en contra del hormigón, pero el hormigón tiene sus reglas en respetando los linderos, como está establecido, que ya eso está normalizado. Tú me hablabas, Sandino, del arquitecto Pablo Mella. Sí. O sea, nosotros tenemos que tener alguna referencia en la Él facultad. Él fue el que diseñó la ciudad satélite de los Alcarrizos, que era una ciudad satélite, una cosa preciosa. No, hombre, no han comenzado a construir nada de eso. Yo vi la maqueta de esa ciudad satélite, eso era increíble. Iba a descongestionar esta ciudad con una ciudad verdaderamente satélite ahí en los Alcarrizos completos. Vete a ver lo que los Alcarrizos hoy día es un pandemonium, donde viven miles y miles, cientos de miles de personas. Yo creo que el llamado está hecho para que podamos pasar a otro tema. Mira, estamos construyendo una ciudad invivible, intransitable, donde no se puede respirar y donde no tenemos agua. O sea, nosotros estamos comprando una desgracia para el país. Nosotros estamos viviendo y construyendo un gran caos. Entonces, obligado hay que convocar al país, a la nación, a crear los diferentes foros, hacer mesa técnica del aire, mesa técnica de transporte. O sea, no pensando en el sindicalismo, no pensando en el clásico chantaje de buscar los fondos en una ONG, sino viendo el problema que nos está afectando a nosotros, a todos. Con seriedad. Con responsabilidad. Sobre todo con la participación seria del Estado, aunque eso cueste mucho dinero. Es otro tema que si quisiera también plantearé, que cómo es posible que teniendo nosotros, estando al borde de terminar Punta Catalina, en el país salgan 8 plantas de servicio. Que además de todos los problemas que tenemos del agua, del transporte, del caos que tenemos que la temperatura ha subido 3 grados más y está proyectada que en los próximos 20 años nosotros aquí no podamos respirar. ¿Cómo es posible que salgan del servicio eléctrico 8 plantas por causa inexplicable? Inexplicable. Para no pero tienen una explicación. Entonces, lo que yo quisiera es... Inexplicable, pero explicable. O sea, yo quisiera... Sino que le pregunten al organismo de inteligencia del país. Ellos saben lo que hay que hacer. Entonces, hay que sacar de la gestión política el chantaje. Hay que sacarlo. El chantaje aquí es de alto nivel. Es de alto nivel y participan en él los que se confabulan. Hay una confabulación con lo indebido, con lo ilícito, con la antiética. O sea, no solamente
Máximo. O sea, hay una confabulación y esa confabulación tiene que ser reglamentada, para su fin tiene que ser reglamentado en base a crear normas y acogernos a ella. Sí. Mira, desde que se anunció que se iba a comenzar a prender una de las plantas Punta Catalina, que iban a comenzar a probarla, inmediatamente se dañaron 7 plantas y nos dejaron con este calorazo en la ciudad, sin energía eléctrica. Señores, así no se puede manejar un país, así no se puede, con esa base, ese chantaje que nos quieren mantener todo el tiempo, utilizando los servicios para seguir con un status quo que no lo pueden mantener. El país no puede, esas plantas viejas, onerosas en su costo de producción, eso hay que sacarlo ya, quitarse ese latre de encima. Y la gente que están manejando lo de Punta Catalina, señores, avívense y tienen que ponerse ustedes a hacer una campaña para que la gente entienda, porque la mayoría de la población no entiende y te dicen que eso no va a servir para nada. Y yo le pregunto a ustedes, 740 kVA que se van a producir ahí, ¿no van a resolver problemas? Sí van a resolver grandes problemas y la energía va a ser más barata y vamos a dejar de sufrir de muchos apagones. Pero ya eso ha generado una conspiración, es una conspiración. Apagar el país es una conspiración. Mira, el desarrollo de un país se mide en energía. Sí, así eso lo dijo Vladimir Ilich Lenin, que hizo la famosa ecuación aquella de que el desarrollo del país es igual a la ecuación de energía más que sé yo cuánto. Señores, tenemos que irnos ya, se nos ha vencido el tiempo, aquí con Máximo Luciano. Lo tendremos otro día y seguimos mañana, si Dios quiere, con otro programa de Despierta Consumidor y nosotros les decimos feliz resto del día. A continuación.